Bienvenidos una vez más a su grupo de crecimiento. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en línea, en YouTube, en las redes sociales para ver esta serie de lecciones, El Fruto del Espíritu. Yo me llamo Misael Silva, el líder del grupo de crecimiento Nueva Vida. Es un placer una vez más estar aquí con ustedes. Hoy en día vamos a ver el fruto de la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. La palabra de Dios nos dice esto: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a amar y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra de Dios nos está indicando que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos en una línea recta, que nos mantengamos en la profesión de nuestra esperanza. Y en estos tiempos que son inciertos, nosotros cuestionamos y preguntamos y estamos confundidos en ciertas ocasiones y no sabemos lo que está sucediendo, pero la palabra de Dios todavía nos pide que nos mantengamos firmes. En el libro de Gálatas, la palabra fe es usada en tres contextos. En tres contextos diferentes. Nos dice en el capítulo 1, uno habla de la fe en referencia del Evangelio. En el capítulo 3 nos dice que la fe para salvación. Y en el capítulo 5 nos da una figura como el fruto del Espíritu, la fidelidad de nuestros deberes cristianos. Y de cierto modo la fe debería producir fidelidad. De hecho, de que esté usted plantado en Cristo, me debe capacitar para llevar el fruto de la fidelidad. El Espíritu Santo de Dios es el fuente que me da los nutrientes y la fuerza para hacer este fruto algo evidente en mi vida. El fruto de la fe. El fruto de la fe. El Espíritu Santo hizo la diferencia para sus discípulos, sus seguidores, en áreas de la fidelidad. Cuando el Señor necesitaba más de sus seguidores, cuando Él oró en el huerto de Getsemaní, los discípulos no tenían fe. Después que vino el día de Pentecostés, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y estos mismos hombres se convirtieron a fieles testigos. ¿Pero por qué y cómo? Para que podamos nosotros llevar este fruto, debemos aprender. Vamos hoy en día a aprender tres cosas que nosotros podemos saber y cómo producir el fruto de la fe en nuestras propias vidas, en nuestros corazones. Número 1, ejemplo de la fidelidad. Y ejemplo de la fidelidad. Muchos dicen que yo he llegado a ser exitoso, pero honestamente siento que yo no he logrado ese estatus en mi vida todavía. Yo cuando estaba estudiando para una carrera, yo miré muchos statistics, miré muchos números y miré job growth y el crecimiento de ese trabajo y oportunidades para crecer y para seguir adelante en esta profesión. Pero algo que yo hice es, yo fui y hablé con gente en este oficio que en mi opinión tenían éxito. Gente que llegaron a liderazgo, a posiciones a donde yo quería estar. Ejemplos de la fidelidad. Y para ser la mejor persona que usted puede ser, debe de seguir a alguien que ya ha llegado a ese éxito, alguien que ya
ha logrado tal vez las metas que usted tiene, ejemplos de la fidelidad. Muchos de nosotros y la juventud piensa que vamos a ser exitosos de un día a otro. De la noche al día vamos a estar en la posición donde nosotros queremos estar. Pero ellos tal vez no ven que es esfuerzo, es trabajo, es fidelidad, seguir adelante, ser constantes. Y nosotros necesitamos ejemplos de fidelidad también en nuestras vidas espirituales. Los grandes atletas imitan a aquellos que ya llegaron a cierto éxito. Ellos reconocen que para ser exitoso tiene que ser fiel constantemente desarrollando sus habilidades para ser mejor. Ejemplos de la fidelidad. Yo le digo a mi grupo de crecimiento que ser constantes les va a ayudar a ser fieles. Y llegar a ser fieles, luego vamos a nosotros poder producir el fruto de la fidelidad. Y para ser constantes o fieles en Cristo debemos nosotros imitar lo mejor. Y eso es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y Él es el ejemplo máximo, es el ejemplo perfecto, es el ejemplo que nosotros podemos mostrar de parte de nuestras vidas sobre la fidelidad. Número 1, Dios es fiel. Dios es fiel. No solamente es el ejemplo de la fidelidad, pero Él es fiel. En Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y Él le está pidiendo a usted que sea fiel para poder tener ese fruto de la fidelidad en su vida. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Seguir la línea recta. Dios es fiel a todos sus hijos. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es interesante este versículo porque yo lo he enseñado anteriormente y les ha dicho del grupo de crecimiento que es su Dios. No es el Dios del líder, no es el Dios de sus padres, su vecino, no es el Dios del pastor, es su Dios. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es un Dios fiel. Nosotros muchas veces queremos depender en la fidelidad de otros y miramos la fidelidad y el fruto de la fidelidad en las vidas de otros. Pero sí, yo les puedo animar hoy en día que es su Dios también. Y su Dios es fiel. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En tiempos de desesperación, yo les quiero decir, Dios es fiel. En estos tiempos inciertos, yo les quiero decir, Dios es fiel. Si usted ha perdido su trabajo, yo le quiero decir, Dios es fiel. Si usted se ha enfermado por esta pandemia, yo le quiero decir, Dios es fiel. Si su vida ha sido afectada por lo que está sucediendo en estos tiempos, yo le quiero decir, Dios es fiel. Y lo que nosotros tenemos que entender es que si usted es salvo, es su Dios. Entonces le quiero decir hoy en día que su Dios es fiel. En 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Número 2 dice, la palabra de Dios es fiel. Culturas hoy en día están cambiando.
La sociedad está haciendo un shift a un lado o otro y la sociedad está confundida y están peleando por derechos y eso está bien y eso está bien en ciertos aspectos, pero la palabra de Dios es fiel. Y por lo que yo entiendo, la palabra de Dios también está correcta. La palabra de Dios es verdadera. En Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanezca tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es fiel. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas sin leer la palabra de Dios. Y si les puedo animar hoy en día y recordarles que la palabra de Dios es fiel. 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, su palabra es fiel. El próximo punto, exhortando la fidelidad. Exhortando la fidelidad. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad. La fidelidad no es por una semana, una temporada, la fidelidad es por vida. Y hay un parque nacional, Yellowstone, y hay un Old Faithful, creo que se llama, y es una fuente de agua que es constante. Y varios van y visitan, turistas visitan el Yellowstone para ver Old Faithful. Y lo interesante es que llegan los turistas, llegan a ver Old Faithful saltar esta fuente de agua hasta 75 pies de altura, porque es Old Faithful. El viejo fiel traducido. Lo interesante es que las turistas no van a visitar al Unfaithful, porque saben que Old Faithful en Yellowstone National Park, que esta fuente va a saltar esta agua hasta 75 pies a tiempo, cada vez, a cada momento, todo el tiempo, exhortando la fidelidad. Esta fuente es conocido y alabada en la dependencia porque es dependible. Y esa es una forma de exhortación de la fe. Dios no demanda a los cristianos, Dios no demanda que usted tenga éxito. Él requiere que usted sea fiel. El éxito es algo que nosotros queremos alcanzar, pero Dios requiere que usted sea hallado fiel. Número 1, fiel en su trabajo. Es un aspecto donde nosotros podemos tener fiel. Es un aspecto donde nosotros podemos tener o poder hacer fiel. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si usted va al trabajo y quiere impresionar a su patrón, no hay nada malo con eso. Yo aún les he dicho a los jóvenes del grupo de crecimiento que siempre trabajen como que su supervisor los está viendo. Pero quieren saber algo, que cuando su supervisor, su patrón no está ahí, Dios, Él lo está viendo todavía. Y si les puedo animar, que si usted está trabajando, que sea fiel a su trabajo. Un aspecto de la vida importante, trabaje como que si Dios siempre lo está viendo. Una investigación recientemente en los Estados Unidos, 50,000 personas renuncian en el trabajo cada día. Y 85% de esos 50,000 decían que ellos podían trabajar mejor o podían trabajar más fuerte o trabajar más inteligente, pero no lo hacían. Mejor renunciaron su trabajo. Hoy en día no vemos a gente fieles como los baby boomers y los industrialists, que ellos fueron fieles a sus trabajos.
30, 40, 50 aún años trabajando en un oficio, en una profesión. Hoy en día se cansa uno, se va a otro trabajo y no le gusta, y se va a otro trabajo y se cansa de alguien y se va a otro trabajo. Pero yo les quiero animar hoy en día que ser fiel a su trabajo también es importante. El próximo punto, fiel a su familia. Debe ser fiel a su familia. Efesios 5, 25 al 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, y el llamamiento de agua por su palabra. Ser fiel a su familia. Yo en esta pandemia, yo aprendí mucho de la fidelidad. Para ser honestos, yo tenía preocupaciones. Me movieron de mi oficio normal a la sala de emergencia. Y ya por varios meses ha mirado miles de casos de enfermedad. Y yo hasta empecé a preguntar, ¿por qué lo hago? Por tratar de ser fiel a mi familia. Para enseñarle a mis niñas que el trabajo es importante y ellas son importantes para mi vida. Trabajando en la sala de emergencia, poniéndome a riesgo a mí mismo, me ha enseñado y me ha dado a mí la oportunidad de dar gracias por poder llegar a casa a disfrutar cada noche con mi familia. Fiel a su familia. En estos tiempos, en vez de llegar a la casa a pelear por cosas que no importan, por cosas que son bien pequeñas, eso no le ayuda a ser fiel a su familia. Hay días cuando todo lo que puedes hacer es seguir adelante. No todos los días vas a tener victoria, pero todos los días puedes ser fiel a su familia. Número 3 dice fiel a su mayordomía. Debe ser fiel en su mayordomía. En Lucas 16, 10 al 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no lo hay. Y en Lucas 16, 10 al 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Su fidelidad en la mayordomía es un reflejo a cómo usted está viviendo. Debe ser fiel en la asistencia a la iglesia. Es impresionante mirar que las puertas de la iglesia se han abierto, pero hay varios que no han regresado. ¿A quién está siendo fiel? Muchos de nosotros somos muy fieles a ciertas cosas, deportes, nuestros pasatiempos. Y aún puede decir que es fiel a su familia, fiel a su trabajo, pero las puertas de la iglesia se han abierto. ¿Es fiel a Dios? En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los tiempos son inciertos. Nosotros vamos a los mandados arriesgándonos que nos vamos a enfermar, pero no llegamos a la iglesia donde las puertas ya se han abierto. Yo no entiendo eso. Muchos de nosotros ya no hemos regresado a ganar almas. ¿A quién está siendo fiel usted? Usted es esa persona que dice: hey, la vida es buena, yo tengo lo necesario, yo tengo lo mío, life is good. Pero Dios no está pidiendo la fidelidad. Aún para que sepa, no está pidiendo que usted tenga éxito, pero que sea fiel.
que todos sean hallados fiel, cada administrador. ¿Puede usted estarse sintiendo abrumado por todo lo que está, por todos estos requisitos de la fidelidad? Pero ya lo dije y le recuerdo una vez más, que Dios está pidiendo que usted sea fiel. Mientras está lleno del Espíritu Santo, Dios le dará el deseo de ser fiel. Y Él producirá esta disposición en su vida. Número 3, examinando la fidelidad. ¿Cómo nosotros podemos examinar la fidelidad en nuestras vidas? Número 1, tenemos diferentes oportunidades. Tenemos diferentes oportunidades. Como el joven que quiere ser exitoso a un día al otro, muchos de nosotros como cristianos queremos también la posición más alta en el servicio para ser fiel. Para servir a otros son diferentes niveles de oportunidad y tenemos diferentes oportunidades para ser fieles. Yo me recuerdo cuando yo llegué aquí en esta iglesia, en esta propiedad en 1998, yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo aquí, pero cuando Dios me empezó a enseñar a ser fiel, yo quería servir y yo pedí, ¿cuáles son mis oportunidades para servir? Y yo empecé a limpiar baños los sábados antes para la iglesia el domingo. Y yo era parte del Blue Crew original antes del título Blue Crew. Y yo demostré fidelidad en eso y luego me subí en la ruta de Palmdale de los autobuses y yo me recuerdo que por 2 años yo estuve atrás de la puerta de la puerta de emergencia para que los niños no saltaran del autobús. 2 años haciendo ese trabajo. Y pude demostrar cierta fidelidad. Y luego el capitán, que ha sido en ese tiempo fue de gran ayuda a mi vida, me dijo, ok, tú vas a empezar a cantar los cantos. Y pude demostrar fidelidad. Empecé a dar lecciones en el autobús y pude demostrar fidelidad. Empecé el discipulado y pude demostrar fidelidad. Y la cosa es que nosotros podemos examinar a dónde estamos nosotros y usted sabe a dónde está en su vida. Y yo les quiero decir que hay diferentes oportunidades en cómo usted puede ser fiel. ¿Está sirviendo usted a Dios? Porque todavía hay oportunidades aún en estos tiempos inciertos. Recuerde que Dios nos dio cada uno una oportunidad diferente. En Mateo 25:14 nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, y yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y él que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En esta historia miramos que hay varios que tienen
diferentes talentos, diferentes oportunidades para ser fieles, diferentes oportunidades para servir y expresar sus talentos en servir a otros. A uno aquí en esta historia, a uno le dio 5, a otro 2, a uno 1. Y al tercero le dio un talento, y miramos que todos lo usaron a su manera, pero dos fueron fieles en expresar sus talentos, sus oportunidades de fidelidad a su siervo. Y el último punto, examinando nuestra fidelidad, en el versículo 19 de nuestro capítulo dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Está listo para arreglar cuentas con su Dios? Si usted falleciera hoy en día, y es algo que no queremos pensar por la pandemia, por lo que está sucediendo, pero la vida no es prometida mañana. Si muriera hoy, ¿está usted preparado para arreglar cuentas con Dios? En Apocalipsis 2:10 dice: no temáis en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nosotros vamos a ser juzgados. Si usted es salvo, nosotros vamos a ser juzgados por las oportunidades que tenemos y las oportunidades que nosotros podemos manifestar en nuestras vidas en servir a Dios. ¿Está listo usted para dar cuentas? Y como en la próxima lección, la lección anterior, yo les voy a dejar con una pregunta. ¿Qué le diría al maestro, querido cristiano? ¿Le diría a usted: bien, bueno siervo y fiel? Muchas gracias.